El viejo que pactó con el mal. Hace muchos años, por allá de 1970 a 1980, en un pueblo que no estaba muy desarrollado, lugares donde todas las casas son de barro y las calles polvorientas, un pequeño pueblo en el estado de Guerrero. Los niños jugaban en las calles, yendo de un lugar a otro. Eran otros tiempos, y la televisión, que poco tiempo después se volvería una necesidad para los infantes, era muy poco conocida entonces. Si bien recuerdo, solo había un hombre en aquel pequeño lugar que poseía una, un hombre de aspecto imponente y con aires oscuros. Nos sentábamos afuera de su casa a mirar un poco sobre aquello que nos parecía muy curioso, pero interesante. Las abuelas para ese entonces nos comenzaron a prohibir acercarnos a aquella vivienda que, cabe resaltar, era la más arreglada del pueblo. Era para ese entonces lo que conocíamos como ricos. Muchas veces desobedecimos a nuestras madres para ir y poder mirar aquello bastante nuevo para nosotros. Pero más temprano que tarde se comenzaron a contar cosas que nos helaban la piel sobre aquel misterioso hombre, pues se contaba que había pactado con el mismo diablo, y la riqueza las había obtenido a cambio de su alma. Muchas cosas se contaban sobre él. Se dice que entre su ganado había un enorme toro, imponente, completamente negro y de enormes cuernos. También que era capaz de paralizar a todo aquel hombre que lo mirara a los ojos. Las personas que vivían cerca de aquella casa contaban que por las noches podían ver cómo aquel hombre de aura tenebrosa, mientras un enorme horno que tenía en su patio estaba encendido, éste se adentraba en él para no volver a salir casi hasta el amanecer. Todas estas historias envolvían a aquel pueblo y a aquel hombre, a quien nunca pareció importarle lo que las personas pensaran o hablaran sobre él. También fueron poseedores de los primeros automóviles en aquellos pueblos. Cuando las personas iban de un pueblo a otro, tardando días, afortunados eran aquellos que tenían animales, haciéndoles más ameno el viaje. Pero aquellos que poseían un poco más podían darse el lujo de pagarles el viaje a los hijos de aquel hombre, quienes nunca mostraron un rastro de empatía por los demás, gastando lo que tenían en lo que podían en aquellos tiempos. Pero todo llega a su fin, incluso lo que pareciera que no. Un día los que trabajaban las tierras de aquel hombre comenzaron a correr la noticia de que aquel enorme toro había escapado, y por más que lo buscaron, nadie pudo dar con él. Era como si la tierra se lo hubiera tragado, pero que hubiera cuidado con los niños por el peligro que pudiera representar. No pasó mucho tiempo, quizá algunos meses, para que otra noticia impactara al pueblo. Era uno de esos días en que el tiempo te dice que algo anda mal, en que incluso el viento pareciera susurrarte que un peligro acecha. Aquel hombre del que se contaban tantas historias había amanecido sin vida. Los acontecimientos extraños no terminarían aquí, pues más tarde, cuando todos se encontraban preparando el velorio, pasó lo inimaginable. Aquel enorme animal que tiempo atrás había escapado para no volver a ser visto hasta ese día, se hacía presente, y no al corral donde estuvo antes, sino directamente a la casa donde permanecía el cuerpo del hombre. Sus hijos dieron la orden de que ese sería el ganado a sacrificar para los que acompañarían en el velorio. Y así sucedió. Quienes dieron fin a aquel animal dicen que no opuso resistencia, pese a ser un animal de aspecto imponente. Sin embargo, también comentan que sus ojos eran el abismo mismo, los cuales poseían un color rojizo que les helaba la piel. Las personas creían que aquello que comieron en ese velorio era parte de algo oscuro, y todo aquello que rodeaba la situación no hacía más que afirmarlo. Sobre sus hijos, todo el pueblo apreció la inmediata pérdida de la riqueza
que supuestamente había sido heredada, dejando en claro que todo había sido prestado y tras concluir el trato, todo aquello que llegó fácil desaparecería de la misma forma. ¿Y tú te atreverías a entregar tu alma por una riqueza fugaz? Te leo en los comentarios. Permanecerás en el silencio hasta la próxima. Desde el Mictlán, buenas noches.